Bien, son las 10 de la mañana con 14 minutos en Paraguay. Ya avanzamos nosotros en nuestro contacto este viernes, así como lo estábamos anunciando, invitando a la gente a acompañar la propuesta del día de hoy, ya que estábamos agendando la visita de un profesional que es el doctor Alejandro Vera para hablar de cirugía o medicina estética, trasplante capilar, por sobre todo. Y cuando hablamos de trasplante capilar, esto ya suena interesante. Suena muy interesante porque crea mucho interés en la gente, porque hoy tenemos un gran problema que nos afecta. Ahora, ¿de dónde viene y de cómo nos afecta? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que causa que hoy tengamos el problema que el pelo se nos vaya a pesar a una temprana edad? En el caso mío, yo soy un ejemplo claro en Santa Rita, doctor. La gente ya le conoce a Efraín Coronel, le conocía de hace más de 20 años y hoy, qué diferente está, me dicen. No me dice, che, que está medio calvo, bien calvito está, El tema o le llama el pelón, le dice, che, el pelón, sí, el pelado ese. Y se nos va, y se va con el viento, como dice la gente. Bueno, y surge el deseo de volver a revivir esa emoción de tener todo ese pelo. ¡Qué bárbaro! Eso lo digo yo y comparto con mucha gente que le pasa esto, doctor. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido a Radio Santa Rita. Bienvenido a Santa Rita, por sobre todo, también para poder compartir este tema muy interesante para la gente que se identifica con este problema que yo también tengo. ¿Cómo estás? Buen día, Efraín. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Sí, es un problema natural. Es natural sentirse complejo por el pelo. Ya es algo histórico desde siempre. Incluso los antiguos faraones usaban estos como sombreros pelucas. Ajá, para tapar esa calvicie. Estamos hablando que es un complejo que los hombres tienen desde siempre. Es más, en la Biblia habla de que todos conocemos Sansón versus Goliat. Sí. Sansón pierde su fuerza cuando pierde su pelo. Entonces, quizás los hombres perdemos un poco la autoestima también, sí, con eso. Es natural, es desde siempre. Entonces no es algo nuevo el tema del complejo de pelo. Para los 50 años, el 50% de los hombres me incluyo, somos pelados. Entonces, gran parte de la población, estamos hablando de una gran parte de la población, también mujeres, pero más hombres, tienen este problema y es natural sentir este miedo por perder pelo. Además de que es un símbolo, un signo internacional, de juventud, el tema de tener pelos. Sí. El propio hecho que si te caiga el pelo y tengas menos pelo te hace ver mucho más viejo de lo que realmente sos. Claro. Y afecta, lógicamente, hoy en día. Lo digo porque hoy, con el acceso a las redes, uno, dependiendo de dónde está, también se expone mucho en tema de la cuestión de la imagen, el aspecto. Tiene mucho que la presentación, la presencia, sí, la estética. Sí, la estética habla mucho hoy en día, sí, también. Hay muchos estudios que hablan del tema de la estética, no solo pelo, estética en general. Sí, en general. De que le muestra a dos personas, una persona bastante así atractiva, bien vestido, bien cuidado, y por otro lado una persona un poco más descuidada en muchos aspectos, menos atractivo, y te genera más desconfianza. Es natural que nosotros, sin querer, subconscientemente, confiemos más en la persona atractiva. No estoy hablando que esto sea bueno o malo, simplemente son lo que muestran estos estudios. No estoy juzgando, simplemente es lo que, sí, lo que nos muestra. Pero es un poco el sentir también de la gente. Interiormente, muchas veces también nosotros nos sentimos de esta forma. O sentirse un poco menos quizás cuando vos sabés de lo que vos tenés, en este caso tenés menos pelo, sabés que de alguna forma estéticamente también te afecta. Sí, afecta mucho la autoestima de los hombres, y no, sí, solo los hombres, las mujeres también. Muchas mujeres también sufren calvicie, solo que de una forma diferente. Nosotros de repente se nos agrandan las entradas, las mujeres es un poco diferente, se le va agrandando la zona media y también ocurre en una edad un poco más avanzada. Pero el hecho del pelo para las mujeres es prácticamente su reliquia. Las mujeres cuidan muchísimo el pelo, y para nosotros los hombres cada vez, desde siempre nos importó, como dije, en el tema de la historia, pero cada vez tenemos más ¿cómo puedo decir? Más soluciones a disposición como para
perder esa baja autoestima a través del pelo. Entonces, genial. Es natural que todos busquemos esas soluciones. Claro. Oye, vamos a explayarnos lo más amplio posible sobre este tema. Ahora, normalmente ya existe el temor en la gente porque veo que mi abuelo, mis tíos son calvos y bueno, tengo yo posiblemente un gran potencial o la probabilidad de que seas calvo a partir de cierta edad, doctor, ¿eh? Sí, cuando tus padres, si bien es genético no es lo mismo que hereditario, ¿verdad? No siempre lo genético es hereditario. No siempre. No, entonces, si bien es algo genético propiamente, muestra que cuando tus dos padres son calvos, tu papá es calvo, tu mamá tiene la genética calva, de repente la mamá no se le nota, pero sí su papá también es calvo, sus hermanos, entonces ella también tiene la genética de calvicie. Vos como hijo tenés 80% de probabilidad de ser calvo, no 100%. Y lo mismo al revés, si tus dos padres no son calvos, tienen mucha cabellera, vos igual tenés un 20% de probabilidad. Existe esa probabilidad. Sí, igual tenés, no es que sí o sí heredás o la calvicie o la no calvicie. ¿Qué afectaría esa probabilidad según tu edad o dependiendo? ¿Qué es lo que causa esto? Es genético, realmente es muy a la suerte. La genética siempre es a la suerte. Pero la causa en sí de la calvicie es a través, ahora sabemos que es a través de la testosterona, ¿sí? Porque afecta más a los hombres. A los hombres, sí, porque los hombres tenemos más testosterona. Pero los receptores de esta testosterona tienen tanto las mujeres que tienen este problema calvicie como los hombres, ¿sí? Solamente que los hombres tenemos más calvicie, ¿sí? Esto se fue descubriendo sin querer, recién ahora sabemos que a través de la testosterona. El primer médico histórico griego fue Hipócrates, él fue el que notó esa relación entre lo masculino con la calvicie. Al notar que de repente los eunucos o la gente que son los hombres que están sin su aparato genital masculino, ¿verdad? Sí. O los hombres castrados. Notaba que en toda su vida no tenía calvicie. Entonces, ya desde la antigüedad sabemos que hay una relación de la masculinidad con la calvicie. Recién ahora sabemos que a través de la testosterona tiene su ciclo. A través de este ciclo se vuelve una forma más activa, que es el que afecta realmente a las raíces de los pelos. Entonces, ahora los tratamientos obviamente se basan en eso. En inhibir este proceso en el cual la testosterona se pasa de una forma más activa, y ese ahora mismo es nuestra base de tratamiento, y es bastante seguro que más de uno de acá que está escuchando, al menos los hombres, habrán escuchado la finasteride, que es el medicamento más común en cuanto a la calvicie. También yo creo que muchos escucharon ya del minoxidil. El minoxidil es más conocido en la calle con la gente, ¿eh? Sí, entonces cualquiera puede comprar en la farmacia minoxidil, se pone el minoxidil. Si bien no frena este proceso, sí ayuda mucho, porque lo único que hace es engrosar el pelo y hacer que crezca más rápido y fuerte. Entonces no frena el proceso, pero por lo menos ayuda a disimular un poco al engrosar el pelo, pero no trata la base de la calvicie, ¿sí? La base de la calvicie únicamente con estos inhibidores de la enzima que dije que es el que hace el proceso para la calvicie. Bueno, estamos habilitando el 0983-681-975. Si algunas personas, también a los oyentes, tienen alguna duda, alguna consulta que quiera trasladarnos también, para poder trasladarlo al doctor, que pueda responder, porque siempre existen dudas, existen preguntas, ya personas que hoy están con este problema y seguramente quiere saber si es posible brindarle una solución, o, claro, aquí estamos para responder esas preguntas de la audiencia, o en las redes. También estamos en vivo en las redes, en el Facebook de Radio Santa Rita, también estamos en vivo, 0983-681-975, y también pueden escribirnos. Doctor, una persona que sufre de calvicie, digamos en cierto porcentaje de 40, 50, 60, 70%, en el mayor de los porcentajes, aún así, ¿se le puede dar una solución? En la mayoría de los casos sí. Hay grados de calvicie, sí. Hay grados. Hay grados y grados. ¿Cómo se entiende eso, doctor? Y las personas como yo, que tenemos unas entraditas ya que empiezan a agrandarse la entrada, sería grado 1.
grado 7, grado 6, 7 sería ya esto que son completamente calvos de la frente hasta la coronilla. La coronilla, la parte posterior. La parte posterior. Esto sería en grado 7, pero que estamos hablando de completamente calvos. Entonces, de acuerdo a los grados, hay diferentes tipos de tratamientos. Y también de acuerdo al momento en que empezás. De repente los jóvenes tienen todavía la oportunidad de frenar esa calvicie. No se puede frenar 100%, pero por lo menos retrasar esa calvicie, empezando a tratar desde el momento en que empieza a notar esa caída capilar o esa falta de densidad. Entonces, no necesariamente tenemos que llegar al trasplante en esos casos. Hay muchos casos que podemos evitar la cirugía en sí, ya tratando la base de la calvicie y alargando ese tiempo. Ahora, una vez que ya vemos una zona completamente calva, ya no hay nada que hacer. En esa zona ya no se puede. Donde ya no hay pelo, ya no hay pelo. En esa zona es sí o sí trasplante capilar la solución. Pero igual el que se hace trasplante no se salva de usar medicamentos, no por el trasplante en sí, pero sí por los pelos que le sobran. Estábamos hablando recién de tu caso, ¿verdad? Que tenés todavía un poco de pelo por salvar, entonces esos pelos que tenemos que salvar, tenemos que tratar. O sea que hay solución. Sí, hay solución. En tu caso, por ejemplo, sí hay solución. Se puede solucionar. sí. Se puede retrasar. No diría retrasar, pero sí mejorar. Siempre hay que hablar del punto de vista de mejorar. El tiempo no podemos retrasar lastimosamente, pero siempre podemos mejorar muchísimo el aspecto, y en algunos casos incluso queda muy natural y ni siquiera se notan. Pero son casos y casos. Hay que evaluar tanto la zona donde recibe el pelo como la zona donde quitamos, ¿sí? Nosotros quitamos la zona posterior y lateral de la cabeza. Bueno, se extrae del propio paciente. Sí, se extrae de esas zonas, quitamos, porque son zonas que genéticamente no tienen estos receptores que hacen que... Son zonas genéticamente resistentes a la caída. Por eso que vos ves la gente de edad, los hombres de edad, los señores que de repente... son calvos arriba, pero atrás o el siempre mantienen. Entonces, y muy bien. Son de esas zonas las que tenemos que quitar, pensando justamente que el día de mañana no se le caiga ese pelo trasplantado, ¿sí? Si quitamos una zona que el día de mañana se le quita, también... Perdón, de una zona que el día de mañana se le cae también, el trasplante se va a caer. Se va a caer. Entonces... O sea que se analiza esto primeramente, doctor. Sí, obviamente se analiza y se ve de dónde quitar. Hay pacientes que tienen una zona donante muy rica, entonces se puede hacer trasplantes grandes, de acuerdo a la edad también, ¿verdad? Y esos pacientes que tienen su pelo fino, poco pelo, entonces tenemos que hacer ya un trasplante un poco inteligente. Tenemos que hacer un trasplante alto, con entradas, como para pensar en ese futuro de que tarde o temprano va a necesitar otro trasplante, y tenemos que volver a quitar. Porque la zona donde quitamos es finita, ¿sí? No tenemos limitada cantidad para trasplantar. En la zona de que quitamos, el pelo no vuelve a crecer. O sea que si yo extraigo un pelo, digamos, de la parte lateral, allí ya no vuelve a nacer otro pelo. Entonces, no vuelve a crecer otro pelo. Lo que hacemos al quitar es entresacar, ¿sí? Un pelo sí, los pelos alrededor no. Otro pelo sí. Entonces tenemos ese límite para que no se note donde quitemos, ¿sí? Lo normal es que no se note. Antes sí se notaban, antes se hacía tiras, así se cortaba. Ahora la técnica es quitar uno a uno cada folículo, cada raíz del pelo. Entonces, lo que se hace es ir entresacando para que no se note en la zona donante, que no se note luego cuando los pelos crezcan. ¿Sí? Entiendo. Qué bueno. Pero una vez que se hace el trasplante, ese pelo trasplantado crece sin problemas. Sí, crece. Casi el 100% crece. No el 100%, ponerle que el 90, 95%. Ya influye mucho la técnica de la implantación y también los muchos cuidados dentro del trasplante en sí, y también el cuidado postoperatorio que el paciente le dé. Todo eso importa, influye en cuánto... De cada 10 pelos que vos pongas, cuántos van a crecer, influye muchísimo. Pero estamos hablando de que el 90 para arriba crecen. Con los procedimientos realizados en pacientes hasta el día de hoy, ¿el resultado que tuviste con estos pacientes? Buenos, en la mayoría de los casos, no siempre, pero trabajo mucho en la expectativa del paciente. ¿Sí? Es importante hablar de eso con el paciente. De repente, si el paciente tiene pelo fino, hablarle que, mira, va a tener zonas clareadas. Los pacientes ideales son estos pacientes que tienen pelo grueso. Y que tienen una zona donante rica que puede quitar muchísimos pelos. Esos son los pacientes ideales. Los pacientes que normalmente ni se van a notar.
Pero los pacientes que tienen pelo fino de repente se notan. Entonces es importante trabajar en esa expectativa. Puede ser un resultado bueno para mí, pero el paciente no le guste, o viceversa. Entonces importa mucho la expectativa que el paciente tenga con respecto al resultado final. Pero de que crecen los pelos que se ponen, crecen. Si se hace bien, crecen. Sí o sí crecen. ¿Cuál es la alternativa a esa persona que tiene, por lo menos en la parte lateral, doctor, pero los pelos son finos, pero yo tengo una barba tupida, una barba fuerte, y estoy pensando, mira, si mis pelos no son tan fuertes en la parte lateral, doctor, pero yo quiero una solución, pero veo que mi barba, la pucha, mi hoja afeitar apenas está logrando cortar los pelos porque son gruesos, la barba. ¿Es una solución, doctor? Sí, es una alternativa, digamos. Sí, se puede. Una alternativa, obviamente, siempre es hablarle al paciente de expectativas. Hay gente que no tiene nada de barba, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí se habla. Mira, está la opción de hacerse micropigmentaciones o usar directamente totalmente pelado. Pero el paciente que tiene así una calvicie avanzada, tiene poco pelo donante, pero tiene una barba tupida, se puede utilizar. Lo que se hace es... del propio pelo, por más que tengan pocos pelos o pelos finos, también se ponen, ¿sí? Y luego, entre esos pelos se van poniendo pelos de barba. Pelos de la barba. Sí, porque de donde vos quitas el pelo se queda con esa genética. Entonces, imagínate este pelo grueso contrastando con tu pelo fino. Entonces, no es que podamos usar así de cero a hacer porque va a ser muy notorio. Se utiliza un poco de aquí, un poco de allá. Se utiliza más que nada para rellenar esos huecos que quedaron del trasplante normal que es con el pelo de la cabeza del paciente. Se utiliza. Es más, al principio se utilizaba, en los primeros trasplantes se utilizaban pelos de la axila, pelos de los pubis, para regenerar las cejas de pacientes con lepra y cosas así. La historia del trasplante es bastante amplia, ¿verdad? Es amplia. Entonces se fue avanzando en cuanto a eso. Y bueno, ahora el trasplante se puede hacer, se puede quitar incluso del pelo del pecho. Se puede También quitar, se puede. sí. Pero, como te dije, son pacientes electivos. Hay que ver de qué tan buena calidad son esos pelos. Hay que ver la barba también de qué tan buena calidad es. E ir hablando, como te dije, de hablar mucho con la expectativa del paciente. Doctor, estamos hablando de un proceso natural, digamos, de donde al paciente le afecta la caída del pelo, pero cuando hay un caso de accidente, quiero volver a este punto porque creo que es interesante también. Sí. Quizás un oyente, una persona que es un potencial paciente en este aspecto, digamos, sufrió un accidente, parte del rostro o parte de un quemado en la cabeza, pero quiere rellenar, porque yo entiendo, imagínate vos tener una parte quemada y justamente esa parte afecta mucho la estética y quieres rellenarle pelo. ¿Cómo hacer? ¿Tiene solución eso, doctor? Sí, siempre y cuando tengamos de dónde quitar. Porque como dije, no podemos todavía crear de cero el pelo. Si bien hay estudios ya alrededor del mundo de clonación de pelos, ya empiezan a ver los primeros pelos clonados, pero todavía todavía están en proceso, ¿verdad? Mientras tanto tenemos que seguir usando el pelo del propio cuerpo. Entonces siempre y cuando haya pelo se puede utilizar. De repente se quemó un lado de la cara, entonces ese lado de la cara está sin pelo en la ceja, o ese lado de la cabeza no tiene pelo, se puede utilizar el lado sano para quitar y poner. Es más, la cirugía de trasplante capilar empezó así. Empezó con los trasplantes, obviamente empezaron con los cirujanos plásticos para hacer cirugía reconstructiva. En su momento eran así como se quitaban pedazos grandes y se pegaban pedazos grandes, diciendo mal, ¿verdad? Entonces quedaban feos a la vista, pero bueno, era mucho mejor que no tener pelo, ¿verdad? Que no tener pelo. Fue una evolución natural de la técnica de trasplante capilar y que se llegó hoy en día a lo que hoy hacemos, que es quitar pelo a pelo. Y sí, se puede utilizar y son los casos donde mejor resultado tienen, porque la expectativa del paciente es mucho menor que el paciente que viene por simple estética. Entiendo. Entonces se reconstruye cejas, se reconstruye parte del pelo perdido, incluso cicatrices. De repente tiene una cicatriz grande en la cabeza, se puede también tapar con eso. Sí, sin problemas. Puede solucionar. Sí. Doctor, tengo consulta en las redes, la gente está participando. Gracias a la gente, gracias a la gente que está acompañando en las redes, nos están visualizando en la mañana también. La pregunta de un oyente: los pelos nuevos que se ponen, o los trasplantados en este caso sería, después de un tiempo, ¿vuelven a caer? Como dije hace rato, los pelos trasplantados en teoría, digo en teoría porque tienen sus matices, no caen.
No caen. Sí, porque si quitamos de zona donde se va a caer, como dije, se va a caer. Pero si quitamos de la zona donde no se cae, no se va a caer. Pero vemos con el tiempo en los señores ya de avanzada edad, ¿verdad? Que son calvos, vemos como incluso la zona que en teoría no debería caerse, igual se empieza a caer. Sí. Entonces, esa misma falta de pelo por la vejez también vas a tener acá, ¿sí? Pero si se hace de la forma correcta, si se quita del lugar correcto, ese pelo trasplantado recién en la vejez se va a empezar a caer así como es natural que todos los pelos se pierdan con la edad, ¿sí? Pero de la propia calvicie, el pelo de la propia calvicie ya no se va a caer en la zona que está genéticamente resistente a la caída. No se cae. O sea, un pelo que está acostumbrado a una genética fuerte, sí, donde no le afecta nada. Lo de no le afectan las hormonas. No le afectan las hormonas. Sí. Y por más que las hormonas, digamos, por eso le pregunto, quiero direccionar esta consulta, doctora, así. Si en la parte de arriba, en la coronilla, hoy yo no tengo pelos, sí, ¿las hormonas afectan tan fuerte allí? ¿O cómo trabaja esto? ¿Cómo funciona debajo de la piel esto? La única diferencia entre tu pelo, la zona que tenés, estás calvo, y la zona no calva son los receptores, ¿sí? En la raíz de los pelos hay como receptores. Estamos hablando de biología molecular. Ajá, sí. Hay como receptores que van captando estas hormonas, ¿sí? Captan. Entonces, sí. Estamos hablando de la captación. la captación. Entonces, de hormonas. La zona de arriba tiene receptores y la zona de los costados atrás no tienen. No tienen. Entonces, o tienen menos. Entonces, por más que vos aumentes tu testosterona, que pasa mucho en la gente que de repente usan anabólicos, que entonces al aumentar testosterona, lo que le aumenta la calvicie en las zonas donde tenía nomás luego estos receptores, iba a ser nomás luego calvo. Lo único que hace es acelerar, ¿sí? Entonces, pero vos le aumentas testosterona, te inyectas anabólicos en la zona donde no tenías calvicie, no ibas a tener calvicie, tampoco vas a tener, porque no tienes estos receptores. No tiene receptores. Sí. Entonces se trata de receptores. Correcto. Es interesante. Estamos recibiendo la participación de la gente y en este caso, por ejemplo, yo noto, doctor, que en la parte lateral suelo ver que se desprenden algunos pelos. Sí. De repente, imagino yo que estaría afectando un poco también la parte lateral. El pelo que se desprende es natural, es normal que al día se nos caiga 50, 100 pelos por día. Es normal. Eso es normal del cuero cabelludo. De todo el cuerpo se nos cae. Pues el pelo en sí, quitando el tema, vamos a poner un ejemplo, a alguien que tiene 100% de la cabellera no tiene ningún problema calvicie. A esa persona igual se le cae 50, 100 pelos por día, porque todos los pelos tienen su ciclo de caída y de crecimiento, ¿sí? Y esos pelos que se caen simplemente entraron en fase de caída y luego entran otra vez en su fase de crecimiento. Todos los días se nos caen 50, 100 y todos los días nos crece 50, 100 pelos, ¿sí? El pelo que vos ves en tu almohada no es preocupación en cuanto a calvicie, ¿sí? En cuanto a calvicie, los pelos que nos tienen que preocupar son esos pelos que vos ves que en el espejo te ves de cerca y son finitos. Son finitos. Esos pelos finitos son los que están camino a caerse. Camino a caerse. Sí. Entonces, tiene su proceso a través de las hormonas de miniaturización, de ir haciéndose cada vez más fino, cada vez más corto, cada vez más débil, hasta que se vuelve un vello y se cae 100%. Sí. Y esos vellos vos ya no ves en tu almohada. O sea que aquí, para que la gente entienda también que va acompañando el proceso de su caída de pelo, vamos a decirlo así, va notando que sus pelos se vuelven cada vez más delgaditos, más débiles. Son eso lo que están en proceso de caída. En proceso de caída. Eso es lo que podemos salvar todavía. Se puede salvar. Con tratamiento específico. Con tratamiento. Yo te hablaba de finasterida y minoxidil, pero son solamente dos las armas que tenemos, ¿sí? Hay una gama de tratamientos y cada tratamiento de acuerdo al paciente. Pues cada paciente es distinto también. O sea, vos podés orientar al cliente de acuerdo a su necesidad. Sí, y de acuerdo a su necesidad también es el tratamiento. El tratamiento. Sí, el tratamiento siempre tiene que ser personalizado, porque si bien estamos hablando de que hay hormonas y demás, siempre hay otros factores que involucran también a la caída de pelo, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que tiene caspa, tiene pelo grasoso, si bien eso no es causa, eso acelera la caída, ¿sí? Entonces, si buen punto. Sí, entonces, el paciente que usa minoxidil, que usa el resto, pero tiene caspa y no se trata la caspa, también está, sin darse cuenta, está acelerando su caída. ¿Sí? De repente, ¿incide esto? Sí, incide totalmente. La alimentación también importa muchísimo, la falta de vitamina, la falta de hierro también está asociada. ¿Cuáles son las vitaminas, digamos, en la alimentación? ¿O debemos aplicar también suplementos
Sí y no. Hay muchos mitos con respecto a la alimentación, a las vitaminas, pero son pocas las que realmente tienen así sus estudios clínicos comprobados de que afectan la calvicie. Por ejemplo, uno muy famoso que mucha gente usa, la biotina. La biotina en sí no te va a hacer crecer el pelo. Lo que hace que crezca tu pelo al tomar biotina es porque vos ya tenías falta de biotina. ¿Entendés? También el que tiene falta de hierro también tiene una caída. Puedes no ser calvo, puedes no tener una calvicie, pero igual tenés menos pelo. Se empieza a caer tu pelo por falta de estas vitaminas. Falta vitamina D. Ahora que la gente evita mucho el sol, también vemos mucha falta de vitamina D. Entonces también eso afecta. Entonces a un paciente que tiene pérdida capilar, si no vemos estas miniaturizaciones, tenemos que estudiarle más a fondo a ver qué es lo que hace realmente que se le caiga el pelo, ¿sí? Más que nada las mujeres jóvenes pasa esto, porque las mujeres jóvenes es muy raro que se empiece a afectar, no imposible, pero es raro que empiece a afectarse por el gen de la calvicie. Pero si empieza a notar pérdida de pelo, pueden ser otros factores que hay que ver. Puede ser tiroidismo, puede ser hipotiroidismo. El estrés también causa una alopecia diferente a la calvicie, ¿verdad? Pero también tiene su proceso. Entonces, ¿serían causas, digamos, momentáneas? Sí, en cuanto al estrés, sí. Se da una calvicie. Vos tuviste un evento estresante, por ejemplo, en enero. 3 meses después se te puede empezar a caer el pelo y vos no sabes por qué. Vos estás tranquilo ahí, pero bueno, tuviste el evento estresante hace 3 meses. ¿Y eso? Que recién ahora está repercutiendo en tu pelo. En tu pelo. Sí. Esto es muy famoso, muy conocido, el fluido telógeno. Así se llama, el fluido telógeno, que también sucede mucho en embarazadas. En embarazadas, tanto por el estrés mismo del embarazo como por las hormonas, ocurre esta pérdida de ello. Suele ocurrir. Hay que mantener la calma, que tarde o temprano vas a recuperar tu pelo. Obviamente hay tratamientos como para poder apurar ese resultado final de que vuelva a crecer tu pelo, pero si vos tenés paciencia, tarde o temprano tu pelo va a volver a como era antes. Correcto. Otra de las consultas, ¿cuántas veces se puede realizar un trasplante? ¿Es necesario más de una sesión? Se puede realizar todas las veces que tu zona donante te permita. Como te dije, es una zona limitada. La disponibilidad. Sí, es una zona limitada. Si vos tenés mucho pelo, sí, puede aguantar 3-4 sesiones tranquilamente. Si tenés poco pelo, ya no. Entonces, siempre dentro de consulta vemos eso, observamos la zona donante y vemos qué tanto podemos extraer para luego trasplantar. Entonces, el límite es de acuerdo a lo que el cuerpo nos permita. Los cuidados postoperatorios. En los cuidados postoperatorios, más que nada no tocar. no tocar. Cuidar que no roce nada, porque el pelo está... ¿Cuánto tiempo de adaptación lleva? El pelo trasplantado, apenas pones, ya empieza su proceso de cicatrización, incluso empieza a crecer. Las primeras 2 semanas vos notás un cierto crecimiento, pequeño pero cierto, ¿verdad? De crecimiento, estamos hablando de milímetros. Luego a partir de las 2 semanas empieza a caerse el pelo. Empieza a caerse el pelo trasplantado. Al mes, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, se cae 100% del pelo trasplantado. Entonces, si vos no le avisaste al paciente, el paciente puede creer que incluso le estafaste. Porque el pelo trasplantado se le cae 100%, ¿sí? Entonces el pelo trasplantado en ciertos días posteriores se cae al 100%, doctor. Sí, se va cayendo a poco y llega a caerse incluso 100%. Es por el estrés que sufre el propio pelo. Cada pelito, cada raíz de pelo es como un órgano diferente, ¿sí? Entonces, por el propio estrés que sufre, luego se cae. Estábamos hablando recién que el estrés causa pérdida de pelo. Estamos causando un estrés físico al pelo, que eso hace que luego se caiga. Entonces, que no se asuste el paciente. No, es normal. Muy raro y genial por el paciente que le pasa, ¿verdad? Pero es raro que no se le caiga. Casi a todos se le cae. Entonces, este pelo que se cae recién al 3er mes empieza a crecer. Al 3er mes, a los 90 días empieza a surgir. Sí, empieza. El resultado. Sí, al decir empieza, estamos hablando de que cada pelo tiene su ritmo. No que a los 3 meses todo junto empieza a crecer. No es parejo. Unos cuantos pelos tenés como pelos mal dicho, pelos locos. Pelos aquí, pelos allá no. Entonces, tiene su tiempo, hay que tener paciencia. A los 6 meses tenemos 50-60% del resultado final recién. Y el resultado 100% final de un trasplante capilar se ve al año o al año y medio. Es decir, estamos hablando de un proceso lento y que hay que tener paciencia. Entiendo. Este proceso se puede reducir de acuerdo con el tratamiento que hagamos, ¿sí? Entonces, podemos llegar a reducir y cada cuerpo es un mundo y hay gente que a los 6 meses ya tiene el 100% de resultado.
Doctor, con el 100% de los pelos trasplantados, ¿garantizamos que el 100% crezcan? Eso estábamos hablando que está entre el 90 y el 98%, que son los que crecen. No el 100% porque en el proceso por ahí algún pelo se dañó un poquito de más y bueno, ese pelo se murió, digamos, porque es literalmente eso. ¿Puede ocurrir eso, doctor? Sí, no, es normal. Es normal que ocurra. Que no crezca el 100%, pero sí tiene que ser el 90 para arriba. Si estamos hablando de menos del 90, hubo un factor dentro del proceso en sí o un factor del paciente que no cuidó en forma el pelo. Entonces, hay muchos factores que influyen, pero el 90 para arriba es lo normal. 90 de cada 100 pelos. ¿Existe la posibilidad, cuando hablamos de trasplantar o implante, en este caso, de una persona, obtener el pelo de otra persona que tenga más o menos el mismo tipo de sangre o no se puede? Es como había dicho, es como un órgano aparte y ponerte a pensar la dificultad que tiene el trasplante de órganos y todos los medicamentos que uno tiene que tomar. Entonces no es factible hablar de ese caso de pelos porque puede traer muchos problemas de mañana. Esto es lo que se creía hasta hace 2-3 años, ¿sí? Hubo un congreso internacional el año pasado donde un turco, creo que fue un turco, no recuerdo la nacionalidad de este doctor, que hizo dos trasplantes de otra persona, sí. Y hasta el año está creciendo normalmente. No sabemos a la larga, no sabemos en 5 años, en 10 años, ¿sí? O sea pero hasta el año está creciendo normalmente. O sea, estamos hablando de que de acá a 10 años probablemente ya tengamos un protocolo. ¿Es una prueba incipiente, digamos? No, porque no es una muestra grande. Estamos hablando solamente de 2 pacientes. 2 pacientes. Eso siempre existen las excepciones en la medicina en general. Entonces no podemos decir, si estos pacientes funcionan, todo el resto lo va a funcionar. No, no podemos hablar de eso. Y aparte, como te dije, recién tiene un seguimiento de 1 año. Hay que ver con el pasar del tiempo. Con el tiempo, sí. Sí, cómo va avanzando eso, sí. Sí, es efectivo. Si tiene alguna repercusión, ¿verdad? Claro. Entonces es cuestión de paciencia. Es lo mismo como... Digamos, un efecto colateral que podría causar a largo plazo. Entonces tenemos que esperar a ver eso. Porque ahora mismo, al menos con lo que estamos haciendo, sabemos que es muy seguro. Más todavía si usamos nuestro cuerpo, no tiene por qué afectarnos en nada, ¿verdad? Una persona enferma con algún tipo de problema de salud crónico, sí. También, ¿quiénes hoy en día no pueden acceder a este tipo de tratamiento? Hay muchas alopecias. Por ejemplo, la famosa alopecia areata, ¿sí? Que son como estos cúmulos alopécicos. Esto primero hay que tratar, ¿sí? Una vez tratado, una vez estabilizado, que crezca lo máximo la zona, ahí recién podríamos hablar de la posibilidad de trasplante. Pero siempre el paciente tiene que saber de que ese pelo puede volver a caer. Donde hay una causa de caída específica en la zona, ese pelo puede caer. Otro de los casos es la alopecia frontal vilosante de las mujeres. Es una enfermedad rara, ¿verdad? Que no tiene cura, que le afecta a mujeres, más que nada a mujeres posmenopáusicas. No exclusivamente a ellas, ¿verdad? Pero más que nada a mujeres posmenopáusicas, de que a través de la frente, tanto la ceja como el pelo se va agrandando tu frente, digamos, se va cayendo el pelo. Y esta es una patología bastante fuerte en cuanto al pelo, que antes estaba totalmente contraindicado el trasplante. Ahora hablamos de que todo es cuestión de comunicación con el paciente. Vos le hablás a la paciente, una que está estabilizada su enfermedad, no curada, estabilizada, de repente en esta patología particular se puede hacer el trasplante capilar, pero la paciente tiene que saber que a los 5 años, 6 años se le va a volver a caer. Y hay pacientes que sabiendo eso igual quieren, porque quieren tener ese tiempo. Pero sabe, sí, conscientemente quieren, porque quieren tener ese tiempo de 3, 4, 5 años disfrutando de nuevo su cabello. Entonces es cuestión de decisión de cada paciente, pero sabiendo los problemas que tienen, ¿sí? Como te dije, cualquier tipo de cicatriz tranquilamente se puede hacer trasplante, no hay ningún problema. Mencionaste bastante al inicio de la entrevista, doctor, el tema de la expectativa del paciente. Sí. Con relación del resultado de su tratamiento. Sí, porque muchas veces uno ve en internet resultados. Sí, o sea que algo totalmente distinto, 100% efectivo. Sí, de repente ves en internet algo que vos crees que es similar a tu caso, pero no es similar. Es diferente. Sí, y cada paciente es diferente, es distinto, doctor. Cada paciente es muy distinto. Como te había dicho fuera de aire, ¿verdad? Vos de repente ves a un paciente que usa ya rapado,
pero vos ves de cerca, en realidad tiene pelos. Tiene pelos. Sí, y está el paciente que tiene 0 pelos. Ah. Después está el paciente que tiene pelo grueso y pelo fino. Y uno ve en internet el antes y después de un paciente, pero no sabe los pormenores. Siempre el antes y después. Sí, no sabe los pormenores. De repente este paciente tenía pelo grueso, tenía mucho pelo para trasplantar, que había sido, tenía un poco de pelo para recuperar. Entonces, hay muchísimos factores que influyen. Entonces, no puedes compararte con un caso que ves en internet porque tu caso es particular, ¿sí? Además que hay mucha mentira en cuanto a esto. Se miente mucho con el enfoque de la foto, con las luces. En internet encontramos de todo. Sí, lógicamente, eso hay que tener en cuenta ese aspecto. Sí. Quiero llamarle Marcelo, por favor, pasa Marcelo. Estamos en cámara, estamos en vivo. El paciente santarriteño que tenemos aquí con el tratamiento hecho hace pocos días. Justamente, Felipe, creo que podemos tomar el enfoque, al cabello, la cámara, al cabello, al pelo. La cámara puede enfocar allí rápidamente a Marcelo, allí nomás. Solamente que le tomen la imagen a Marcelo. Gracias, Felipe. Justamente el doctor allí, podemos usar el mismo micrófono. Sí. El doctor nos va a explicar un poco el procedimiento realizado a Marcelo hace pocos días, no sé hace cuántos días se realizó y para que explique un poco también lo que es este resultado, doctor. Hoy vamos 2 semanas, sí. Con él justamente trabajé también un poco las expectativas. Él de repente quería un poco más bajo y tuve que convencerle de hacer un poco alto. ¿Cuál era el problema de Marcelo? El problema de Marcelo era tener una alopecia en la zona frontal. Frontal. ¿Tenía entradas? Sí, entradas bastante pronunciadas, pero así también tiene una falta de... Perdón, no sé si están dando... Sí, sale. Tiene como aclaramiento en toda la zona capilar. Entonces, en él teníamos que ser inteligentes y no ir a lo loco y usar todos los pelos que tengamos. Para cerrar el frente. Sí, claro. Entonces, hicimos un poco alto. Al final, él también me convenció de bajar otra vez un poco, pero bueno, siempre es así. Sí. En el preoperatorio tratamos de entrar entre lo que el doctor recomienda y el paciente quiere, ¿sí? Buscamos un término medio. ¿Podés señalar, doctor, con tus manos? Justamente allí está enfocando la cámara. Okay. Felipe, no sé si ya estamos enfocando allí. Esta es la zona que les trasplantamos a él. ¿Ahí estamos? Toda esta zona. Ya está, ya vamos a enfocar esto en la cámara. Felipe, si está transmitiendo ya eso ya. Ahí el doctor está señalando el sector trasplantado. Esta zona es la que trasplantamos en él. Ajá. ¿Sí? Como dije, toda la zona él tiene aclaramiento, pero eso vamos a tratar con el tratamiento médico. Siempre el tratamiento no es solamente quirúrgico, también médico. ¿Sí? Es médico. Y entonces en este caso esta zona va a mejorar bastante y ya mejoró con el tratamiento. Solamente el tratamiento quirúrgico fue la parte frontal. Sí, la parte frontal, solamente frontal. Pero entonces con él yo trabajé mucho la expectativa en cuanto a no querer bajar mucho. Ajá. Y también que él tiene el pelo fino. Tiene pelo fino, ¿eh? Teniendo el pelo fino, tiene que esperar que su trasplante tenga un poco de aclaramiento, ¿sí? Que no sea así totalmente... Porque ni siquiera en su pelo de arriba él tiene de esa forma. En su pelo de arriba también tiene aclaramiento porque tiene un pelo fino. Tiene pelo fino. Que esperar lo mismo. En ese sector, en esa franja que me señalaste, ¿cuántos pelos trasplantados tiene? Él tiene cerca de 2.500, fuera de 2.300 ya unidades foliculares. Al hablar de unidades foliculares estamos hablando de raíces, ¿sí? Raíces. Uno dice el trasplante es pelo a pelo, pero en realidad es raíz a raíz, ¿sí? ¿Y qué genera una raíz en este caso? Sí, ¿Un pelo, dos pelos? Sí, cada raíz, cada unidad folicular, es la forma correcta de decir, cada unidad folicular tiene de 1 a 5 unidades foliculares. Hay incluso casos raros que tiene 8, ¿verdad? Pero el promedio es 2.5 aproximadamente pelos por unidad folicular. Por unidad Entonces, folicular. si estamos hablando de 2.300 unidades foliculares, hay que multiplicar por 2.5 aproximadamente para saber cuántos pelos. Si era 2.000 iba a ser como 5.000 pelos. Aproximadamente. Sí, un poquito más en este ¿Qué caso. podría generar? Sí. Esa es la cantidad de pelos que le va a crecer, ¿sí? Pelos individuales. Entonces, cuando alguien habla, es más que nada por conveniencia de que se habla de pelo a pelo, porque es más fácil que tener que explicarle al paciente que cada raíz, que esto. Entonces, las propagandas que uno ve de pelo a pelo, pero en realidad es unidad folicular a unidad folicular. Ya. Entonces son más pelos de lo que realmente son. Correcto. Es interesante saber esto. Marcelo, no sé el proceso de cuántas horas de cirugía fue. Y la verdad que no sentí mucho, ¿verdad? Porque medio que me dormí. ¿Te dormiste? No se siente nada. No se siente nada. ¿Verdad? Entonces, tipo, te quedas ahí, ¿verdad? Solo esperando que pase la hora. Sí. ¿Verdad? Es tranquilo. Tranquilo, no se siente nada. O sea, lo único que se siente es el pinchazón, pero no es un dolor fuerte, vamos a decir, ¿verdad? Ajá.
un pinchancito para la anestesia. Para la Después de anestesia. eso ya no se siente más nada. Correcto. Realmente. Espectacular. Expectante, satisfecho con el trabajo, Marcelo. Satisfecho, muy feliz. Y aparte de eso, tiene un equipo extraordinario, vamos a decir, ¿verdad? Porque te tratan bien y no te siempre te acerca agua, esas cosas. Una ¿verdad? excelente atención. Sí, una excelente atención. Y así, ¿verdad? Y el acompañamiento del doctor también siempre estuvo ahí, ¿verdad? Espetando. Bueno, esto lleva ahora un proceso, doctor, ¿eh? Sí, es un proceso. En el día es mucha paciencia de parte del paciente, porque son muchas horas. Estamos hablando de 7 a 12 horas. Bueno, el cuidado, justamente, el cuidado, por ejemplo, el tema de la ducha, es un aspecto interesante. 2 días, cada doctor tiene su protocolo, sí. Mi protocolo particular es que 2 días el paciente no se lave la zona. Recién al segundo día el paciente se lave con la forma que yo le explico, claro, sin friccionar. Él todavía no puede friccionar su pelo. Entonces esa piel muerta que tiene alrededor del pelo se le va a ir cayendo ahora. Con los pelos, como dijimos, sí, estos se van a ir cayendo. Entonces es normal que se vayan cayendo los pelos. Más que nada el cuidado está en el lavado. En el lavado hay que ser muy cuidadoso en ese lavado de no friccionar para que no salgan esos pelos al principio. Y ya luego, como te dije, después del mes ya uno está más tranquilo, porque ya todos los pelos se cayeron y a partir de ahí le tratás como cualquier otro pelo. En cuanto al ejercicio físico, uno tiene que tener reposo de ejercicio físico por una semana. A la semana uno puede retomar su actividad física en forma leve a moderada, y a las 2 semanas en forma intensa. En un mes hay que evitar la exposición solar directa en la zona. Debe evitar eso. Un mes se evita agua de mar, entonces de repente si uno tiene pensado viajar, tiene que tener en cuenta hay que cuidar, eso. ¿no? En pileta también hay que evitar un mes. Y los productos que podrían ser nocivos también que tiene el agua. El único que hay que evitar por 3 meses son los golpes, y eso incluye cabezazos, o sea, jugar fútbol, hay que evitar el cabezazo por 2-3 meses. Tiene un cuidado entonces necesario. Doctor, me estaban preguntando ¿cómo consultar contigo? ¿Dónde le encontramos al doctor Alejandro? Acá en Santa Rita estoy en la clínica de la doctora Cynthia Merer, que es una doctora que tiene su clínica. Perdón, soy nuevo en Santa Rita, entonces no sabría decir dónde es la clínica. Sí, aquí Marcelo nos va... Se puede encontrar. Sí, detrás de la municipalidad de Santa Rita prácticamente. A 2 cuadras de ahí. Y a través de las redes de la clínica uno puede escribir, puede buscar Cynthia Merer. Pueden contactar con ellos y agendar una consulta contigo. Sí, estoy viniendo aproximadamente cada 15 días. Cada 15 días. Sí. Y la idea es seguir viniendo cada 15, entonces tranquilamente estamos haciendo desde ya consultas. Están haciendo ya. En Santa Rita, sí. Correcto. Excelente. Hoy la expectativa de costo de un tratamiento, creo que esto varía mucho, doctor. Varía mucho. Creo que esto es importante también mencionar a la gente. Quiero tocar este punto para ir concluyendo esta entrevista en la mañana. ¿Dónde chocamos? Es justamente, yo quiero hacerme el tratamiento, pero lo que a mí me asusta un poco de repente es, hoy en día vemos, escuchamos, nos comenta el costo de un tratamiento de trasplante capilar, un costo que a veces asusta, doctor. Pero ¿qué tiene que ver también? Es la cantidad de folículos que son trasplantados y lo que eso costaría hoy, de acuerdo, y entiendo plenamente que va a variar bastante, doctor, pero hoy una base más o menos. Por ejemplo, un trasplante, una entradita pequeñita. Estamos hablando de pocos folículos, de 500 folículos cada lado, son 1000 en total. Entonces puede variar bastante frente a uno que, como hablábamos hace rato, de un trasplante de un pelo de un paciente que está totalmente alopésico, o que requiera incluso 2 sesiones de trasplante, ¿sí? Entonces, en una sesión, ¿hasta cuántos folículos podemos trasplantar? Se puede trasplantar hasta lo que el equipo le dé, ¿sí? Más que siempre hablando de la disponibilidad. Sí. Mi equipo ahora mismo, nosotros por sesión podemos hasta 2.500 unidades. 2.500. Sí. De igual forma en Brasil, Turquía, hay gente que hace 5.000, 6.000 de una, pero no está tan recomendable hacer eso, ¿sí? Más que nada porque todavía no tenemos esos estudios a largo plazo de qué tan viables son estos pelos a los 5, 10 años después al hacerle tanto daño de una a la zona receptora. Entonces, lo recomendable por la Sociedad Internacional es hacer hasta 3.000 unidades en una sesión. Y nosotros estamos 2.500, así que estamos bastante cerca. Entonces, si por ahí el paciente necesita más, que es algo que hacemos, de repente sí hacemos 2 sesiones. Puede ser esa sesión uno después de otro, un día después de otro, una semana después de otro. O sea, puede ser semana a semana o día tras día. Podemos hacer día a día o haces ahora, luego de 6 meses volver a hacer.
Tranquilamente, ya eso se determina en el consultorio con el paciente. Correcto. Ya la cantidad de sesiones que necesita su caso particular. Claro. Hoy a mí con una sesión de 2.500 folículos, por ejemplo, hoy... En tu caso no sería suficiente. El mío no. En tu caso, no, porque tu pelo es fino, tienes una alopecia bastante avanzada, ¿sí? Si bien tenés todavía pelo para proteger, Sí. sería suficiente de acuerdo a lo que vos esperás. Si hacemos un trasplante justo en la, no sé si se puede ver, bueno, Sí, la justo en gente puede línea ver. donde empieza tu pelo. ¿Ves dónde empieza tu Acá, pelo? Sí, acá. justo esa línea. Y continuamos donde voy a tener pelo y simplemente rellenamos 2.500, vos vas a estar feliz. Porque vas a tener, si bien es bastante alto, vas a tener como peinarle vas a poder hacer lo que quieras con el pelo. Sí. Pero si vos querés bajar, cosa que yo no lo recomendaría en tu caso porque tenés un pelo fino, ¿sí? Si vos querés de repente bajar o querés incluso la zona de la coronilla, sí tendríamos que hacer en 2 sesiones, en tu caso particular, ¿sí? Pero con una sesión el mío puede ser solamente la parte frontal, las entraditas. Sí, tranquilamente haríamos, es lo que la mayoría hace porque de repente justamente por tema de costos no pueden dar sesiones, entonces hacemos una sesión y más ¿Hoy qué me adelante. costaría a mí una sesión como esta, aproximadamente? En Santa Rita, en Santa Rita yo te daría por 12 millones de guaraníes. 12 millones. Sí, en la clínica de la doctora Cynthia Murray. Sí. Los costos varían mucho. Va desde, como había dicho hace rato, desde las entraditas pequeñitas, muy pequeñas, puede ser de 8 millones hasta 20 incluso en los casos que requieren Dependiendo de sesiones y cosas las así. Entonces, depende mucho del paciente y de la sesión, sí. Correcto. Ahora, no ahora mismo, pero estoy haciendo cálculos, eso es lo que estamos hablando fuera del aire, ¿verdad? Sí. De que voy a empezar a implementar el tema de los costos a cuota. A cuotas. Entonces, para hacer un poco más accesible. Si bien el costo, el procedimiento es caro, es porque el procedimiento en sí para el doctor es caro. Los insumos que uno utiliza. Insumos importados. Sí, importados, porque en Paraguay no se venden. Entonces, los insumos que uno utiliza, que son desechables, cada punch te cuesta $100. O sea, ya vamos de ahí, de los costos mismos de trasplante, que para el propio médico es alto. Entonces, por eso también eso refleja en el costo al paciente, ¿verdad? También a tus ayudantes le tenés que pagar. Imagínate, son 12 horas de trabajo. Tienen manos los ayudantes, entonces también hay que pagarles, hay que pagar el lugar. Correcto. Entonces son muchos costos para el propio doctor, es por eso que también se ve eso para el precio paciente. Pero se estudia esta posibilidad, entonces suena muy importante, doctor. Esto estábamos hablando de mi costo particular. Sí, ¿verdad? claro, Porque claro. hay gente que incluso, o sea, es incluso barato frente al mercado. Es cuestión de que uno averigüe y vea los costos altos que se maneja el mercado. Mismo en Paraguay se maneja costos muy elevados. Y ni qué decir en Brasil, uno se va y encuentra estos costos muy elevados, ¿sí? Entonces es muy importante, aparte de ver el costo, ver el tema de las cantidades foliculares. Pues muchos no dicen la cantidad, no preguntan en la consulta cuánto le van a poner. Entonces hay que ser bastante transparente en cuanto a esto. A mí me gusta ser muy transparente. Sí. Entonces le hablo bien al paciente de cantidad, de cómo, y vemos muy bien qué es lo que vamos a hacer y en cuánto tiempo lograríamos eso. Doctor, creo que es muy amplio esto e incluso podemos seguir explayándonos en otro momento, en otra oportunidad, porque he hecho que estás... Aquí la gente dice, hacete nomás ya me dicen, Espectacular. Sí, hoy tenemos acceso a estos tratamientos en Santa Rita con el doctor Alejandro, entonces la gente puede contactar a través de la clínica de la doctora Meurer, aquí en Santa Rita, y tener más detalles, agendar una consulta, como ya me habían consultado también los oyentes, y de poder tener ese resultado que hoy esperamos también. Vale aclarar que la consulta en estos primeros meses, al menos hasta junio, va a ser totalmente gratuita. La consulta es gratuita. Sí. Entonces uno no pierde nada con ir y conocer un poco más de qué trata de todo esto. Claro. No, con la consulta uno también puede tener vos le estás brindando un resultado de expectativa de lo que podría costar el tratamiento. Prácticamente no hay paciente que vaya a consulta sin salir por lo menos tomando una pastilla o poniéndose una loción, porque si no te hace el trasplante, por lo menos tenés que empezar a tratar el pelo para que ya deje caerse, o por lo menos evitar esa rápida caída. Para el día de mañana que te hagas el trasplante. Pero desde ya, si vos tenés una pérdida capilar, tenés que estar tratado para evitar esa calvicie avanzada, que al final incluso el trasplante te cueste mucho más caro. Mucho más caro también posteriormente. Muy bien, doctor, gracias por venir a compartir con nosotros en la mañana. Un gusto. Marcelo, muchísimas gracias también. Gracias, Efraín, por tu tiempo. Y gracias, doctor. Es un honor tenerte acá por la radio Santa Rita. Te esperamos más veces por acá, doctor.
Muy bien. Como siempre, la gente ya sabe dónde contactar. Y nosotros por aquí vamos cerrando la mañana de contacto, deseándoles una excelente jornada de viernes, puerta ya del fin de semana también. Nos agendamos, Dios mediante, el próximo lunes en contacto. Nosotros seguimos un momento más con Pasión Deportiva.